Sean bienvenidos a Bolivia, al borde de la guerra civil por culpa del malnacido de Evo Morales, de Solo Fonseca. En noviembre, los partidarios de Evo Morales han tomado una región de Bolivia. Concretamente hablamos de la provincia de Chapare, conocida por el cultivo de la hoja de coca. Hablamos de un pulso en toda regla contra el gobierno de Bolivia, y llega mientras el país está en una profunda crisis económica. Crece la tensión en Bolivia. Un grupo armado seguidor de Evo Morales tomó un regimiento militar en Cochabamba y retuvo a varios oficiales como rehenes. Han tomado como rehenes. Entonces, lo único que pedimos es que la población no se intervenga. Mineros han hecho reventar dinamita en 2 a 3 oportunidades. En esta historia tenemos a un expresidente huyendo de la justicia por delitos de pedofilia. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, está siendo investigado por la supuesta violación de una menor hace 8 años, con quien presuntamente habría tenido una hija. Y a manifestantes que arrojan cartuchos de dinamita contra la mismísima policía. Y todo esto en un país que se desliza hacia la anarquía o incluso hacia la guerra civil mientras su economía está crujiendo. Descontento por el aumento de los precios, las calles de La Paz, en Bolivia, fueron escenario de protestas ante la crisis económica que enfrenta el país andino. Y ahora también cuarteles tomados por cocaleros. Este es el último acto hasta la fecha de un drama político que puede conducir a Bolivia hacia una guerra civil. Los dos hombres fuertes del país, Evo Morales y el presidente Luis Arce, se están disputando el poder y en su pelea están llevando a Bolivia a la cornisa. Pero ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cuáles son las razones que explican esta rebelión? ¿Qué está pasando exactamente en Bolivia? ¿Y hasta qué punto pueden terminar en una guerra civil? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a ver un poco de historia. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. Bolivia, algún día estarás bien. Para entender lo que está sucediendo ahora mismo en Bolivia, hay que conocer primero la biografía de Evo Morales. Para quien no lo sepa, Evo Morales fue el presidente de Bolivia durante 13 años. Hablamos de uno de los mayores aliados que tuvo Hugo Chávez en su momento, uno de los principales representantes de la ola de socialismo del siglo XXI que asoló todo el continente hace 20 años. Pero sobre todo, hablamos de un político que llegó al poder con este eslogan. ¡Viva la coca! ¡Mueran los yanquis! Vamos a ver. Listemos las banderas rojas. Zurdo socialista. Primera red flag. Socialismo del siglo XXI. Bueno, esa segunda red flag. Vamos a poner aparte. Amiguito de Hugo Chávez Frías. Tercera red flag. ¡Viva la coca! ¡Mueran los yanquis! Cuarta red flag. Y si sabemos para qué se puede utilizar la hoja de coca, ya son 5 red flags. A ver, es boliviano. Esos son 6, 7, 8, 9, 12 red flags. Necesito añadir algo más. Juntarse con Chávez, ser zurdo, o criticar a los yanquis, promover mucho la hoja de coca, ser boliviano. No creo que no necesito añadir más red flags acá, ¿cierto? Esto lo dijo Evo Morales y no Maradona, pero ¿qué significa exactamente? O sea, ¿cómo que viva la coca? ¿De verdad quería legalizar la coca en Bolivia? Pues por sorprendente que parezca, la hoja de coca ya está legalizada en Bolivia. De hecho, nunca fue ilegal. Sí, habéis oído bien. Y aquí tenemos que hacer una diferencia muy importante. Una cosa es la cocaína, o sea, el polvo blanco, y otra es la hoja de coca, donde se saca ese polvo blanco y que durante milenios ha sido utilizada por los indígenas del altiplano en los Andes. En esta zona del mundo consumían hojas de coca de forma regular, de forma tradicional. Eso ya lo sabía. De hecho, si usted viaja a Bolivia, te va a dar mal de altura. Porque Bolivia, de hecho, el lugar es bastante alto. Si te da mal de altura, los propios nativos del lugar te van a ofrecer tomate un té de coca ahí, bien bonito, no sé qué tal sepa. Te van a ofrecer té de coca para que se te quite el mal de altura. Y según por lo que me comentaron, eso me lo comentó un familiar que que vive en Perú, pero que viajó a Bolivia. Y le pasó eso, le estaba dando mal de altura, le dieron hojita de coca y se la tomó y al principio le daba como que miedito porque es que de la hoja de coca sale la cocaína. Pero no, porque una cosa es la hoja de coca, se requiere la hoja de coca para fabricar cocaína, pero que no es que para fabricar cocaína se requiere un proceso muy complejo. Yo te diría, está bien, el problema no es que quieras que la hoja de coca se respete dicha tradición en tu país, porque no irónicamente tus ciudadanos la necesitan para aguantar la altura. El problema es que sabiendo el
historial del socialismo del siglo XXI en Hispanoamérica y con la gente que Evo Morales se juntaba. ¿Quién no nos asegura que el interés verdadero de que la hoja de coca sea legal en Bolivia y de que esté totalmente estandarizada y que todo el mundo produzca coca en Bolivia va a ser específicamente para el mal de altura? No va a ser utilizado para otra cosa. Definitivamente no, ¿verdad, hijo de la gran puta de Evo Morales? Ojo, no es que esnifaran cocaína, lo que hacían era mascar la hoja de coca. Esto les sirve para evitar el cansancio. Pensad que buena parte de Bolivia está en medio de los Andes, a unas alturas superiores a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Eso significa que la presión atmosférica es una de las más altas de todo el planeta. Todo esto concluye con que dar un paseo por el altiplano boliviano es mucho más cansado que darlo por cualquier otro lugar del mundo. Y por eso, las hojas de coca, o sea, mascar las hojas de coca, ha acompañado a muchos pueblos indígenas desde milenios. Prohibir la plantación de coca en Bolivia sería como prohibir la cerveza en Europa. Algo imposible. El problema apareció cuando se descubrió la cocaína, o sea, el polvo blanco, la droga por excelencia. Un producto que, por muy legal que sea, se consume en todo el mundo. Tiene una demanda global. Para que os hagáis una idea, un gramo, o sea, solamente un gramo de cocaína, se puede vender en los Estados Unidos por más de $80. O sea, $80 solamente por un gramo. Y para producir un gramo de cocaína hacen falta, pues, entre 500 y 1.500 hojas de coca. O sea, imaginad que solamente con una planta de coca puedes producir una cosa que se va a terminar vendiendo por $80. Y todo esto en un país como Bolivia, que os recuerdo que es uno de los más pobres de toda Latinoamérica. ¿Entendéis por dónde voy? Lo que empezó siendo una planta que se cultivaba para consumo propio, terminó convirtiéndose en una vía para salir de la pobreza para miles de familias. Durante los años 80 y 90, los cultivos de coca se multiplicaron. ¿El problema? Pues el problema ya os lo podéis imaginar. La cocaína es ilegal y todos los estados del mundo han emprendido una cruzada para acabar con ella. Para los bolivianos, esto significa que Estados Unidos siempre ha estado presionando para acabar con estas plantaciones. En teoría, la ley boliviana impone unas cuotas. Por ejemplo, desde el año 2017, el gobierno de Bolivia solo autoriza el cultivo de coca en 22.000 hectáreas. Esto serviría, técnicamente, para que los indígenas puedan seguir mascando sus hojas de coca, pero no puedan convertirse en proveedores de los narcos. Eso es lo que iba a decir. Yo entiendo eso de que requieran la hoja de coca para aguantar el mal de altura. Pero hombre, no creo que se necesite que medio país esté implantado de coca como para que... ¿Cuánto tiene Bolivia de población? 12 millones. ¿De verdad 12 millones de personas necesitan tantas hojas de coca en todo su país? ¿A qué necesitan que medio país esté lleno de hojas de coca si solamente soy 12 millones? Y Bolivia no es que sea un país pequeño. Quiero ver el tamaño de Bolivia. Estamos acá. Bolivia. Es del tamaño de Colombia, del tamaño de Venezuela. Y si nos vamos para Estados Unidos, miren, es tan grande como Texas, la mitad de México. Miren, es que con un pedacito de Bolivia puedo cubrir Francia, Alemania, Australia e Italia. Se baja una bolsa muy grande para una sola persona. Así que, o sea, mira esta madre, puedo cubrir buena parte de Europa, cubre parte de Arabia Saudita. A ver qué tan grande, cuál es más grande. Directamente es más grande que Japón. Y en Australia, mira, cabe una partecita de Australia. O sea que Bolivia es grande. ¿Cuántas hojas de coca necesitan solo 12 millones de personas para un territorio tan grande? Mira, es que con Bolivia puedo cubrir toda, casi toda la parte norte de Europa. Obviamente está por Islandia. Y ni se diga Groenlandia. Ni se diga putas Groenlandia. Aunque Groenlandia no es tan grande como aparenta. Solo mira qué tan... Groenlandia. Greenland. Mira qué tan grande es Groenlandia en realidad. Es chiquita. Chiquita, bro. Pero bueno, ¿de verdad necesitan tantas hojas de coca esa cantidad pequeña de personas? Todos sabemos para la verdad para qué. Ahora, y va por aquí, minuto 3:28. De coca ha acompañado a muchos pueblos indígenas desde milenios. Prohibir la plantación es imposible. El problema apareció, un producto que, para que hagáis una idea, $80. Falta... pues entre 500 y 1.500 hojas de coca, o sea... Creo que iba por aquí, ¿cierto? Imaginad que solamente con una planta de coca puedes producir una cosa que se va a terminar vendiendo por $80. Y todo esto en un país como Bolivia, que os recuerdo que es uno de los más pobres de toda Latinoamérica. ¿Entendéis por dónde voy?
Lo que empezó siendo una planta que se cultivaba para consumo propio, terminó convirtiéndose en una vía para salir de la pobreza para miles de familias. Durante los años 80 y 90, los cultivos de coca se multiplicaron. ¿El problema? Pues el problema ya os lo podéis imaginar. La cocaína es ilegal y todos los estados del mundo han emprendido una cruzada para acabar con ella. Para los bolivianos, esto significa que Estados Unidos siempre ha estado presionando para acabar con estas plantaciones. En teoría, la ley boliviana impone unas cuotas. Por ejemplo, desde el año 2017, el gobierno de Bolivia solo autoriza el cultivo de coca en 22.000 hectáreas. Esto serviría, técnicamente, para que los indígenas puedan seguir mascando sus hojas de coca, pero no puedan convertirse en proveedores de los narcos. Ahora bien, buena suerte intentando limitar a todos estos plantadores que quieren hacer business vendiendo hojas de coca a los narcotraficantes y ganando unos márgenes muchísimo más altos que si plantaran cualquier otra cosa. Y teniendo en cuenta lo muy bien que se llevaba Evo Morales con Chávez y con Maduro, y sabiendo que el mayor narcotraficante de toda Hispanoamérica, bueno, de toda América en general, es el régimen narcochavista, para eso es que quiere las hojas de coca, obviamente. En otras palabras, que Bolivia lleva décadas teniendo este problema, esta tensión entre los que quieren acabar con la cocaína y los que quieren seguir plantándola. Y en este contexto es cuando en el año 2006 apareció Evo Morales, un político que comenzó su carrera precisamente como un dirigente cocalero de la región de Chapare, en el corazón de la producción de hojas de coca. ¿Qué pasó después? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Evo, el varón de la coca. Antes de seguir, si eres nuevo en este canal, permíteme que te recuerde que sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Los telediarios te cuentan las noticias, yo te cuento la historia. Si te interesa la política internacional, la geopolítica o la economía, todo ello alineado con un poquito de sarcasmo y de humor negro, este es tu sitio. Así que ya sabes, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Y ahora sí, sigamos con la historia de hoy. Como ya os he dicho, Morales era parte de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, un nombre larguísimo para denominar a una de las 6 federaciones de cultivadores de hojas de coca. Mi primer viaje al exterior, a Europa, ha sido el año 1989 como dirigente sindical a defender la coca, a hacer campaña por la hoja de coca. Poco a poco Evo Morales fue trepando en la estructura política de los cocaleros. No solamente era un líder carismático, sino que además tenía una ideología que lo respaldaba, el socialismo. Y así es como Morales creó su propio partido, el Movimiento al Socialismo, o MAS por sus siglas. ¿De verdad necesitas crear un sindicato socialista para defender el interés de consumir hojas de coca? Ay, Dios mío, es que las banderas rojas se veían de lejitos. Morales pasó de ser electo diputado por Cochabamba en el año 1997 a presentarse como candidato presidencial por el MAS en el año 2002. Esta ocasión perdió por muy poco contra Sánchez de Lozada, pero en el año 2005 logró un 54% del voto y así es como se convirtió en el primer presidente de origen indígena de toda la historia de Bolivia. Duras declaraciones. Yo la verdad yo no sé mucho de Bolivia, pero sé que tienen bastante población indígena. Casi todo el país es de población indígena. Mejor dicho, en realidad son mestizos, pero conservan buena parte de su genética indígena. Es decir, los rasgos indígenas se les nota más a ellos. Así que, ¿qué tipo de presidentes anteriores tuvo Bolivia? Gente que me imagino que tal vez tendrían ascendencia indígena, pero no se les notaba tanto lo indígena. O no sé, descienden directamente de extranjeros, o son de una élite muy selecta de criollas, no que sé, tendría que ver cómo han sido los políticos anteriores de Bolivia. Para que digan que este es el primer presidente indígena de todo Bolivia. Bertale, veo más difícil tener un presidente no indígena que un presidente indígena en Bolivia. ¿Cómo coño le hicieron? Y en un país tan desigual como Bolivia, Evo Morales era algo así como la última esperanza de los más desfavorecidos, a saber, la clase trabajadora y sobre todo los indígenas y sí, los plantadores de coca. Y por supuesto que no les decepcionó. En el año 2009, Evo Morales aprobó una nueva constitución, una constitución que por primera vez reconocía que Bolivia era un estado plurinacional donde estaban respetados los derechos de todos los pueblos indígenas, sus lenguas, su cultura y por supuesto su consumo de hojas de coca. De hecho, es en este momento cuando Bolivia pasó a tener 2 banderas. Sí, habéis oído bien. Bolivia creo que es el único país del mundo que tiene 2 banderas oficiales. Esta es la original, la que todos conocemos. Ajá.
Mire, esa constitución boliviana y Estado plurinacional de Bolivia es de lo poco que sé de Bolivia, sé que es de los mayores caballos de Troya para meterte todos los males habidos y por haber que existen. O sea, es tremendo caballo de Troya. Lesca, exageras. Gracias a esa constitución, técnicamente, si una región indígena se le da la gana, puede separarse de Bolivia. ¿Qué digo? Que todas esas regiones pueden separarse y picar a Bolivia en tres. Pero luego tenemos esta otra, la conocida como Huifala. La Huifala, esta bandera que es oficial, pero solamente reconoce esta bandera para representar a una de las muchas etnias indígenas de Bolivia. Pero esta bandera deja por detrás muchas otras etnias, lo cual ha generado muchos conflictos en Bolivia. Nos vemos, que nos ve. Voy a jugar. Dale, que te vaya bien. Vaya con Dios, que lo cuide, que lo proteja, se me cuida. Adiós. Pero sí, esta bandera, más de un problema político y social, generó, ya que representa solo a un sector indígena y casualmente un sector indígena pro Evo Morales. Es la bandera que representa a todos los pueblos indígenas de Bolivia. La veréis en todos los actos públicos, porque solamente representa a un grupo indígena, no a los demás. Es como si yo utilizase al imperio azteca para englobar a todos los descendientes indígenas de México, dejando por fuera a los tazaltecas y a los mayas, a los chapotecas, chichimecas, tu madre teca, lo que sea teca, más o menos ese nivel, porque casualmente los aztecas son los de Ciudad de México, o sea, la capital. Ya os digo que es otra bandera oficial. Pues bien, con estos cambios, Evo Morales se convirtió en un presidente increíblemente popular, y lo cierto es que la economía también le acompañó. Durante sus gobiernos, el PIB boliviano llegó a crecer a unos ritmos del 5% interanual. Era la economía que más rápido estaba creciendo en América Latina y todos adoraban a Evo Morales, en particular los cocareros. La economía de Bolivia es uno de los puntales de América Latina. Lleva más de una década creciendo a un promedio anual de 5%, que es muy superior al de Estados Unidos y al resto de los países suramericanos. Y mientras Evo Morales acumulaba poder, elevó también su tono antiestadounidense. ¿Y qué creéis que hizo? Pues ya lo podéis adivinar. En el año 2008 invitó a la DEA a que dejara el país. Entre La Paz y Washington se mantienen en permanente tensión luego de que el mandatario de Bolivia expulsó de su país a fines de 2008 al embajador de Estados Unidos. Así empiezan siempre. En Venezuela hicieron exactamente eso mismo, expulsar a la DEA. Y miren lo que tenemos ahora en Venezuela, un narcoestado. Esa es otra bandera roja, es Bertale, acabo de hacer que el país, la producción de coca sea 100% legal y que todo el mundo pueda producir coca como Dios mande. Procede a expulsar a la DEA. No, pero es que les juro que la coca es para consumo, es para quitarnos el mal de altura, no es para crear cocaína y complacer a Dieguito Maradona, lo juramos. Ay, Dios. Unidos y a la agencia antidrogas DEA. Conclusión. Bolivia se está convirtiendo en un importante productor de cocaína. Así lo reconoció el gobierno. Creo que ya vais entendiendo que la historia de Evo Morales se cruza en todo momento con la de la planta de coca, pero como os podéis imaginar, todo esto va mucho más allá del respeto a las tradiciones indígenas. Al expulsar a la DEA, Morales permitió que se hiciera la vista gorda con todos estos cultivos de coca. En otras palabras, que los cultivos de hoja de coca volvieron a expandirse como una mancha de aceite. Se ha revelado que 31 países de Europa y América Latina recibían directamente envíos de cocaína desde Bolivia. Para que os hagáis una idea, era tanta la producción que en 2017 Morales emitió una ley para duplicar la cantidad de hectáreas cultivables de coca. Desde entonces, el límite legal está en 22.000 hectáreas de área de cultivo. Ahora bien, incluso aunque esos límites pudieran ser... No. Te juramos que es para que puedan... Los límites es para que produzcan una cantidad suficiente para que se puedan mantener y quitarse el mal de altura. No es para lo que tú crees, proceda a duplicar la cantidad de hectáreas. Es que necesitamos más coca, que nos mareamos, brother, que nos mareamos. En serio, nadie se lo veía venir. Más generosos de lo que habría que poner si solamente quieres cultivar coca para autoconsumo, viene la siguiente pregunta. ¿Cómo puedes controlar de verdad que esos cultivos no se expandan de los límites establecidos por la ley? Pues como os podéis imaginar, es bastante complicado. Más todavía si tenemos en cuenta que el propio Evo Morales no es partidario de mandar muchos efectivos policiales para controlar a aquellos grupos que precisamente le auparon al poder. Aquí hay algo curioso.
Si te pones a pensarlo, técnicamente no necesitas plantaciones enormes de coca para satisfacer a la gente. Con una matica de coca por casa ya es más que suficiente para que puedas quitarte el mal de altura. 2 si nos apuramos, pero con una yo creo que ya basta y sobra. El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó una nueva y polémica ley que duplica el área permitida para el cultivo legal de coca. Un total de 22.000 hectáreas podrán ser utilizadas para plantar coca en el territorio nacional, comparadas a las 12.000 hectáreas contempladas en la anterior legislación. Bien, ya hemos cubierto el tema de la cocaína y la hoja de coca, pero por sorprendente que os parezca, esto no es lo más controvertido de este vídeo. Donde está la auténtica batalla no es exactamente en lo que viene siendo la hoja de coca, sino en el tema político. Ahora mismo lo vamos a ver. Se va a poner peor. Haciéndose trampas al solitario. Como os decía, en el año 2009, Evo Morales aprobó una nueva constitución en Bolivia. Y esta nueva constitución también incluía, entre otras muchas cosas, límites a los mandatos presidenciales. Legalmente, el presidente solo puede presentarse una sola vez. Ni siquiera puede ser reelegido en un segundo mandato. Entonces, ¿cómo es posible que Evo Morales haya gobernado Bolivia durante 13 años? Pues atentos, porque aquí viene una buena lección de gimnasia mental. En el año 2014, Evo Morales ya no podía presentarse a las elecciones. Lo decía su propia constitución que acababa de aprobar esa misma legislatura. Pero entonces el Tribunal Constitucional se lo permitió, alegando que las anteriores elecciones se habían celebrado con la constitución antigua. Vale. Ok, te lo compro. Morales se volvió a presentar y volvió a ganar los comicios. Pero entonces pasó el mandato y nos vimos en las elecciones del año 2019. En este caso sí que estaba totalmente claro que Morales no podía repetir su mandato. Pero el Tribunal Constitucional se lo volvió a permitir porque patatas. Creo que ya os podéis imaginar lo independiente que es el Tribunal Constitucional en este país. Como os podéis imaginar, esto desató unas protestas masivas y Evo terminó renunciando a la presidencia. En este momento, Bolivia entró en una crisis política enorme. Evo Morales... Quiero comprobar algo. Yo recuerdo que Evo Morales, si no me falla la memoria, Evo Morales huyó a la Embajada de México. Evo Morales huye a Embajada... Sí, eso fue por 2019. Evo Morales renuncia a Evo Morales. El líder boliviano anuncia su salida del país rumbo a México. Rumbo a México. ¿Saben quién gobernaba en 2019? Este señor cogeburras que tenemos aquí. Este cogeburras que tenemos acá era el presidente de ese momento en México. Porque si hay algo que a este tipo le encantaba era refugiar dirigentes socialistas acusados de corrupción. A ver cómo le pone eso, Dios mío. Lo hizo con Evo, lo hizo con otros que ahorita no me acuerdo el nombre, lo intentó hacer con Pedro Castillo. Obviamente tiene que defender a lo suyo, si él es el que le aporta la coca. Se había presentado a las elecciones de forma fraudulenta y, por supuesto, también las ganó de forma fraudulenta. Así que, tras renunciar al cargo, dejó un vacío de poder, porque, aunque había hecho un fraude en las elecciones, pues no se sabía quién tendría que ser legalmente el nuevo presidente. Así que ese vacío lo terminó llenando la vicepresidenta del Senado, la señora Jeanine Áñez, de ideología conservadora. ¿Y qué pasó entonces con Evo Morales? Pues que terminó escapándose. ¿A dónde? Pues primero a la zona cocalera donde empezó su carrera política. A la Iglesia Católica, renunciar a mi cargo de presidencia. Pero después se refugió en Argentina al amparo del peronismo. Recordad que esta era la época donde gobernaban los Kirchner. Mientras tanto... Hijos de puta. Lo voy a remarcar. Por más crítico que sea Milei, prefiero a Milei antes que esos hijos de puta. Bolivia tenía una presidenta conservadora que tampoco había ganado unas elecciones. El país tenía que celebrar sí o sí unos nuevos comicios lo antes posible, y eso es exactamente lo que pasó en octubre de 2020. Y es en estas elecciones donde volvió al poder el partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo, el MAS. Ahora bien, era el mismo partido, pero con una cara muy distinta. Bastante pendejos estos sujetos al volver a votar por los mismos hijos de puta. Las manifestaciones son apoyadas por el expresidente Evo Morales, quien el domingo había anunciado que marcharía con sus seguidores hasta la ciudad de La Paz. Según el presidente Arce,
La intención real de Evo Morales es buscar un golpe de Estado. Luis Arce había sido ministro de Economía de Evo y era considerado uno de los artífices del milagro económico boliviano, pero también se convirtió en uno de sus opositores dentro del MAS, o sea, uno de los más vocales opositores a Evo Morales dentro de su propio partido. Tanto es así que logró que lo nombraran candidato para las nuevas elecciones que se organizaban en 2020 después de la renuncia de Evo Morales. Y este buen señor ganó por una amplia mayoría del 55%. Bolivia eligió como nuevo presidente a Luis Arce, el candidato del Movimiento al Socialismo que lidera el expresidente Evo Morales. Ahora bien, aunque Luis Arce era del mismo partido que Evo Morales, hasta aquí las diferencias. Arce no era un dirigente cocalero ni muchísimo menos, todo lo contrario, era un político al uso, con estudios universitarios y unas ideas algo más moderadas. Ahora bien, no dejaba de ser un dirigente del MAS, y si algo aprendió tras el fraude de Morales es que le convenía tener a la oposición lo más controlada posible. No es que fuera precisamente un aliado de Morales, pero tenía muy claro que su partido, el MAS, tenía que dominar la política boliviana. Y así es como comenzó una purga política contra todos los políticos más o menos conservadores que había en el país. Obviamente, la primera en caer fue Yanín Áñez, la que había ocupado la presidencia durante el año 2019. La expresidenta de transición de Bolivia, Yanina Áñez, escuchó virtualmente su condena a 10 años de prisión por actos contra la Constitución junto a 2 jefes militares y policiales. En diciembre de 2021 fue detenido Marco Pumari, un dirigente opositor que había liderado las protestas contra fraude de Evo Morales. Marco Pumari, ¿qué ha dicho? ¿Ha logrado hablar? ¿No ha logrado hablar? No solamente dijo que, bueno, que viva la libertad, que está bien y demás cosas. No captamos bien su voz porque está en un ambiente, está en un rincón, está en una cama. Y el otro que también fue enviado a la cárcel fue el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Luis Camacho, que fue detenido en diciembre de 2022. Este dirigente era uno de los más combativos porque venía del sur del país, la zona más industrializada de Bolivia, que siempre había sido un bastión contra el movimiento al socialismo. Con información, alerta en C5N, crisis política en Bolivia. Detuvieron hace instantes nada más. ¿No les parece curioso que las zonas más industrializadas, donde se trabaja más, hay más industria, hay menos pobreza, es menos probable que la gente se meta al surderío? Como por ejemplo en Venezuela con el estado Zulia, que prácticamente siempre ha sido opositor al chavismo. Y es casualmente el estado más maltratado por el régimen chavista. Mira, me es divertido esto. Son del mismo partido, pero el tipo es otro hijo de puta que quería el poder. A Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz y líder de la oposición. Pero la oposición conservadora era solo... Ya, para ver. A Luis Fernando Camacho. Está tirado en el piso arrestado. Pensé que lo habían baleado. Bueno, lo más probable es que sí lo balearan con esas escopetas. El gobernador de Santa Cruz y líder de la oposición. Pero la oposición conservadora era solo uno de los muchos problemas que tenía Luis Arce. El otro era el propio Evo Morales y sus seguidores. Desde el año 2021, estos seguidores exigieron la destitución de varios ministros, algo que Luis Arce no estaba dispuesto a hacer. Y así es como comenzó otra guerra política, esta vez en el seno del propio movimiento al socialismo. Total, que entre las purgas a los conservadores y la guerra interna, Luis Arce no ha tenido ni un solo día tranquilo. No, eso es lo que estaba diciendo. O sea, el tipo es otro hijo de puta. Se está encargando de deshacerse de los opositores de Evo Morales y de sus opositores. Y también de los partidarios de Evo Morales, por razones obvias. Y así es como llegamos al 26 de junio de 2024, el momento en el que Bolivia sufre un intento de golpe de Estado. Volvemos a Bolivia, máxima tensión en la ciudad de La Paz, máxima tensión en Bolivia. El presidente Luis Arce denuncia un golpe de Estado en su país. La historia de Bolivia está llena de golpes de Estado, pero este, en concreto, tenía menos credibilidad que una película de serie B. Os lo resumo. Un general se declaró en rebeldía porque se oponía a que Evo Morales fuera candidato. ¡Eso no fue golpe! ¡Eso fue teatro! ¡Eso no fue golpe! ¡Eso fue teatro! Y por supuesto, el jefe del ejército fingió estar muy pero que muy enfadado, tanto que el general sublevado fingió que tenía mucho miedo, así que regresó a su cuartel y renunció al cargo. Pero por lo visto debió de leer mal el guión, porque básicamente terminó confesando que todo había sido un teatro. El presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica, esta semana.
Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Viene general, por favor. Entonces me dice y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. Exacto, todo esto no era más que una maniobra para fortalecer la figura de Luis Arce. La puta madre, al menos disimulen, coño. En un momento en el que Evo Morales había hecho un amago de volver a presentarse a las próximas elecciones. Elecciones que en principio, y si no cambia nada, tendrán lugar en el año 2025. Elecciones que, si no cambia nada, se celebrarán en mitad de una enorme crisis económica. Pensadlo así, ¿quién se metería a invertir en un país tan políticamente inestable? Entonces, ¿qué está pasando en Bolivia ahora mismo? Pues atentos. El fin del sueño boliviano. Al asumir el cargo, Luis Arce se hizo cargo de varias crisis que había heredado del gobierno de Evo Morales. No solamente hablamos de una disputa interna en el partido o crisis políticas, hablamos también de que el modelo económico de Bolivia se estaba comenzando a desinflar. Literalmente. La crisis económica se profundiza y hunde a Bolivia. La principal ruta del país fue cortada por manifestantes y se anunciaron marchas antigubernamentales en varias ciudades en contra del racionamiento del combustible y la escasez de dólares. Parte de este crecimiento económico espectacular de Bolivia venía porque durante años habían estado vendiendo gas natural a Argentina y a todos los países de la región. Pensad que Bolivia tiene enormes yacimientos de gas y suministra a los vecinos. El problema: primero, que la falta de inversión ha provocado una caída en la producción de gas natural. Segundo, que ahora Argentina consume su propio gas. Es decir, que desde septiembre de 2024 han dejado de comprar a Bolivia. Y si tenemos en cuenta que Argentina era el segundo comprador más importante, tenemos que los bolivianos tienen Ya a partir de 2016-2017 cayeron los ingresos en casi 65% y no se han recuperado. El problema es que en el tiempo ya... Sí, quería confirmar si había un error en la edición del video. Ya está, continuemos. A partir de 2016-2017 cayeron los ingresos en casi 65% y no se han recuperado. El problema es que en el tiempo fueron bajando los precios de los hidrocarburos hasta más o menos el 2019 y también la producción. ¿Por qué? Por la falta de exploración. Pero es que además el fin de la bonanza del gas tampoco pudo ser reemplazado por el milagro del litio. Ya sabéis que Bolivia comparte con Chile y Argentina el denominado Triángulo del Litio, la zona donde están concentradas las mayores reservas de litio del mundo. Y ya sabéis que el litio es esencial para fabricar las baterías, tanto de los smartphones como de los coches eléctricos, como de cualquier cosa que necesite almacenar energía. Vamos, que ahora mismo es el metal de moda. Podríamos decir que el litio es el nuevo petróleo, así que el Triángulo del Litio, esa zona que comparte Bolivia, Chile y Argentina, es como la nueva Arabia Saudita. ¿El problema? Pues el problema es que Evo Morales había manejado muy mal las negociaciones con las empresas chinas, rusas, estadounidenses y canadienses que recibieron concesiones para explotarlo. Y para colmo de males, se ha descubierto que en países como Estados Unidos también hay yacimientos de litio que, oh sorpresa, no tienen los problemas que presenta Bolivia. Así que Luis Arce puso un circo eléctrico y le crecieron los Evos. Y este fue solo el principio de una serie de hechos desafortunados. Gracias a la falta de dólares, las cosas han empezado a subir. Por ejemplo, yo como ama de casa, automáticamente el dinero no me alcanza. Lo que mi esposo me da, tengo que hacerlo alcanzar como liga, ¿no? A medida que avanzaba esta crisis, dejaron de fluir los dólares a Bolivia y de repente el país se encontró ante una tormenta financiera y bancaria. En el 2023, los ahorradores fueron informados de que no había suficientes dólares. El Estado estaba usando las divisas extranjeras para pagar las importaciones. ¿Cuál fue la consecuencia de todo esto? Pues evidentemente, inflación. La inflación llegó a septiembre de 2024 a rozar el 5% mensual, la más alta en una década. Se intensifican las protestas en Bolivia. Cientos de comerciantes de carne de res, cerdo y pollo marcharon en La Paz y El Alto para protestar contra el alza de precios y la exportación ilegal de sus productos. ¿Cuál es ese cartel? Y El Alto para protestar contra el alza de precios y la exportación. No a la exportación de carnes. Primero a la familia boliviana. Viva el paro de 24 horas. Carniceros unidos jamás serán vencidos. Ay, la puta mierda. Cómo odio ese unidos jamás serán vencidos. O sea, siempre que escucho eso, recuerdo al chavismo gritando: el pueblo unido jamás serán vencidos. Ay, qué asco. Ilegal de sus productos. Como veis, todo se combinó para crear una tormenta perfecta. Crisis económica, inestabilidad política y un presidente que está cayendo en popularidad. Conclusión: tenemos el escenario perfecto,
para que vuelva Evo Morales. A fin de cuentas, pese al fraude de 2019, sigue siendo una figura muy popular en el país. ¿El problema? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Morales y sus escándalos inmorales. El triunfo de Luis Arce no significa que Evo Morales pudiera soñar con regresar a los viejos tiempos. De hecho, regresó del exilio argentino, pero no consigue volver al poder. Ya sabéis que cuanto más a la izquierda esté un partido político, más fácil es que terminen en luchas internas a puñaladas. Así que Evo Morales y Luis Arce son enemigos declarados. Y cuando digo enemigos, digo enemigos. Luis Arce, ganador de las elecciones en Bolivia, a la BBC. Si Evo Morales quiere ayudarnos, será muy bienvenido, pero eso no quiere decir que él estará en el gobierno. Vale, esto es lo que decía Luis Arce en el año 2020. Pero es que en este año 2024 hemos pasado de palabras y declaraciones a cosas mucho más oscuras. En lo que llevamos de este año, para que os hagáis una idea, Evo Morales ha sufrido ya 2 intentos de asesinato. Y el último fue en octubre con unos cuantos disparos. Pero antes de sentir ningún tipo de simpatía con Evo Morales, porque en principio parece la víctima de esta historia, esperad un momento. Porque Evo Morales es mucho más que un político populista, mucho más que un simple aspirante a dictador. ¿Cómo contároslo? Ya sabéis que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Así que una vez Morales se exilió en Argentina, todos pudimos conocer lo que pasó en su palacio durante esos años en los que era el amo y señor de Bolivia. Y creedme que no fue bonito. Ahora mismo están acusando a Evo Morales de pedofilia. No solo de pedofilia sistemática, porque por lo que dice la acusación, y hay bastantes pruebas que lo respaldan, Evo Morales habría tenido presuntamente una especie de harén de adolescentes. Hablamos de niñas de entre 12 y 17 años a las que habría estado reclutando en sus giras por el país. NN habría tenido una relación sentimental con Juan Evo Morales Ayma y habría quedado embarazada cuando tenía 15 años y 5 meses, teniendo una hija el año 2016. Algunos padres habrían recibido dinero o cargos Puto asco. a cambio de dejar a sus hijas a que vivieran en recintos donde solamente podía acceder Evo Morales. Como veis, estamos hablando de una acusación muy grave. Y no, esto no es la típica acusación anónima. Esto es algo que, como mínimo, requiere que este hombre sea arrestado y juzgado. Negligencia y vulneración de derechos en detrimento de Evo Morales fueron los argumentos del fiscal general para destituir al equipo de fiscales y anular sus decisiones. Pero recordad que hablamos de Evo Morales y de un país como Bolivia. Primero el juez intentó frenar la orden. Lógicamente Morales acusó a Luis Arce de haber inventado todo, pero cuando las pruebas se hicieron ya abrumadoras, no le quedó más remedio que huir. ¿Y a dónde creéis que huyó? Pues lógicamente la Argentina de Milei ya no es un sitio seguro, así que volvió al lugar que le vio nacer políticamente, el Chapare, el corazón de las plantaciones de coca. ¿Y qué ha pasado entonces? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Hay una cosa que aquí está diciendo que él andaba era para Argentina, pero esto, así lo Evo Morales en México, las consecuencias, que yo sepa, según esto, él se había ido era para México. A lo mejor de repente se exilió a la embajada mexicana, pero luego de ahí se fue a México y luego de México a Argentina, a lo mejor, quién sabe. De momento, hágale más caso a Fonseca, a lo que decía yo. Que yo podría jurar que era para México, no para Bolivia. Bolivia no, para Argentina. O capaz hizo eso, hizo parada en México y después Bolivia. Evo sube a la sierra. Digo, capaz hizo parada en México y después en Argentina. El 1 de noviembre de este año, 2024, 2.000 cocaleros tomaron 3 cuarteles del ejército boliviano. Tomaron como rehenes a los militares y a sus familias. Según narcotraficantes, entendido. Decían, estaban actuando para defender a Evo Morales de la detención. Este no es un hecho menor, porque además de los cuarteles, tomaron también armamento de guerra que estaba guardado en los arsenales. Un grupo de soldados del ejército de Bolivia denunció este viernes a través de un video difundido por medios bolivianos que estaban siendo retenidos y literalmente que sus vidas corrían peligro. Y en esos momentos esos militares sí tienen que abrir fuego a matar. Y ahí no abrieron fuego a matar. Tú en Venezuela intentas tomar un cuartel militar siendo un civil para poder combatir al régimen y ten por seguro que de ahí no vas a salir vivo. Por seguidores del expresidente Evo Morales. El detonante para la toma habría sido el presunto intento de asesinato contra Morales el domingo anterior. Ya os he dicho antes que le han intentado asesinar 2 veces en lo que llevamos de año. O A, esos intentos de asesinato fueron un tremendo montaje por parte de Evo Morales. O B,
esos intentos de asesinato son por parte de gente poderosa tras bambalinas que saben que si Evo Morales caen, ellos también caen con él. Así que mejor deshacerse de ese tipo antes de que le salpique el muerto encima. O sea, tal vez sea un intento de asesinato por simpatizante de Luis Arce o por el propio Luis Arce, pero eso contradeciría el acusarle de ser jugador de Genshin Impact. Así que, bueno, son las tres variantes que pienso que serían la razón del intento de homicidio. En el primero, dispararon 4 veces contra una camioneta que lo llevaba por una ruta precisamente en el Chepare, en plena zona cocalera. Y el segundo ocurrió cuando se subió a una segunda camioneta y ahí recibió 14 disparos. Un intento de magnicidio, bien se podría titular lo que ha ocurrido con Evo Morales. Por supuesto que Evo Morales acusó a Luis Arce, y Luis Arce dijo que todo había sido un montaje de Evo Morales, una especie de autogolpe. Ya sabéis que Arce es todo un experto en fingir ataques contra su persona, así que cree el ladrón a todos de su condición. Pero la conclusión de todos estos incidentes es que los partidarios de Evo Morales han cortado todas las rutas comerciales de esta región durante 20 días. De hecho, ya hemos visto más de 70 heridos en los choques con la policía. Me encanta la política sola. Pero es que horas antes de la toma de los cuarteles, Evo Morales ya le había pedido a Luis Arce que no reprimiera a sus partidarios, es decir, que permitiera los bloqueos. Y ojo, porque no estamos hablando de simples protestas en una carretera. Hay municipios enteros que se están quedando desabastecidos porque los camiones simplemente no pueden pasar. Este video de cuándo es hace 2 meses. Bueno, tengo entendido que ahorita Evo Morales convirtió esa región en su feudo personal. En su narcofeudo cocalero personal, donde puede hacer cuanto se le da la gana con niñas si quiere, donde tiene a todo un montón de cocaleros y narcos, que para mí ya son directamente lo mismo, defendiéndole con las armas que se robaron de los cuarteles militares. Si usted intenta entrar a esa región, no vas a salir vivo de ahí, no puedes. La única manera de que entres ahí es que el propio Evo Morales te invite. Y casualmente estos días invitó a unos influencers a ese lugar. Unos influencers que estaban hace unos días lamiéndole las pelotas a Nicolás Maduro en Venezuela. Pero eso ya es otro video a reaccionar. Así que sí, Evo Morales ahora mismo se convirtió en un narco señor feudal. Los campesinos y obreros completaron 16 días de protestas. Los bloqueos se consolidan ante la ausencia de la fuerza pública y afectan a transportistas que necesitan movilizarse. Y ya en un clásico del debate político boliviano, los piqueteros les explicaron con dinamita a los militares por qué querrían quedarse en el lugar. Sí, Fonseca efectivamente es la verga. Yo a este señor yo lo conozco desde hace siglos. Yo sigo a este coño desde su primer video sobre Venezuela en Visual Politics. Eso fue por allá por 2013, 2014, más tarde 2015. Creo que el video era 2014, donde estaba explicando las razones del colapso económico de Venezuela. Eso ni lo hizo en este canal, lo hizo en Visual Politics. Desde ese entonces sigo la carrera de este señor. No, obviamente no lo sigo al 100%, no me he visto todo lo que este tipo sube, pero digamos que es un tipo que yo sigo desde hace tiempo. Dios va a querer que estés bien, hermano. Yo hablo con el comandante si necesitan algo de los segundo hospital, el hospital del norte, pueden hacer cualquier cirugía. Mientras tanto, Evo Morales sigue prófugo, y ya os recuerdo que los delitos de los que le acusan no son cosas pequeñas, y ahora amenaza además con lanzar a los cocaleros contra el gobierno de Bolivia. Y no se trata de un grupo de Boy Scouts, son los que actúan como protección de las plantaciones de coca. Pero ojo, porque no hablamos solamente de plantaciones de hojas de coca, también están protegiendo los laboratorios donde ahora mismo se producen 300 toneladas de cocaína al año. Y sí, aquí estamos hablando ya del polvo blanco que todos conocemos, no de la hoja. Y como Morales echó a la DEA y Bolivia produce cada vez más, tiene mucho sentido que lo primero que intente es expulsar a los militares de su territorio. Sin la DEA ni el ejército boliviano, esta zona se podría convertir en un territorio sin ley. El sueño de cualquier narcotraficante. Pero no solo eso. En un momento donde ni el gas natural ni el litio dan dinero, la coca se vuelve a convertir en la esperanza de muchísima gente. Así que ya os podéis imaginar que la base de apoyos que tiene ahora mismo Evo Morales está creciendo como la espuma. Así que, ¿cuál es su plan en este momento? Pues simple, obligar al gobierno
a que se siente a negociar con él. Y para meterle todavía más presión dramática, se ha declarado en huelga de hambre. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo este viernes que iniciará una huelga de hambre. Ojalá te mueras de hambre. Con esa acción, Morales busca presionar al gobierno de Luis Arce a un diálogo. Pero creo que estaréis de acuerdo conmigo en que hay cosas que no se pueden negociar. Los cargos que pesan contra Evo Morales van mucho más allá de una simple guerra política. Recordad que hablamos de supuestos delitos como pedofilia o trata de personas. Por si alguno me estaba a punto de decir, Leca, ¿cómo puedes desearle que se muera de hambre? Decías. Es verdad que no ha sido juzgado y por tanto no podemos asegurar si es culpable o inocente, pero las acusaciones son lo suficientemente graves como para que como mínimo haya que arrestarle y juzgarle. ¿Que en un juicio justo sale que es inocente? Oye, pues mira, mucho mejor para todos. Pero si es culpable, ese hombre tiene que pagar. Así que vamos, veo muy difícil que se negocie con una persona así. Pero es que por otro lado tenemos el desafío existencial. Fonseca vive en República Checa. No creo que necesite escolta si va a estar viviendo en ese país. Que está planteando Evo Morales al Estado boliviano. En estos momentos no se puede dejar pasar, pero es que, además, pensad que si ahora el ejército entra en la zona cocalera, es muy probable que comenzara una guerra civil, y que en esta guerra civil Evo Morales tendría financiación constante, porque no olvidéis que la cocaína da muchísimo dinero, y que además tiene una legión de seguidores que le responden y que presumiblemente en estos momentos está creciendo. Pero por otro lado, los militares no pueden permitir que esta región se convierta en un estado paralelo y en una especie de santuario para los narcotraficantes. Pues en ese caso van a tener que entrar a las balas a ese lugar. Si Evo Morales de verdad quiere convertir ese sitio en su feudo personal, en un estado paralelo, en un narcoestado dentro de otro narcoestado, sí o sí los militares tienen que entrar echando tiros a ese lugar, así tengan que acabar con un montón de simpatizantes de Evo Morales. Porque eso es lo que está haciendo ahí, no puede, simplemente no puede hacerlo. Por cierto, de verdad, tengo ganas de ver si vemos ahorita ese video que yo mencioné sobre... Bueno, voy a pasar contexto. Unos influencers argentinos que estaban en Venezuela lamiéndole el escroto a Maduro, viajaron a Bolivia hace unos días a lavarle las bolas a Evo Morales, a limpiar su imagen por medio de TikTok. ¿Qué pasa? ¿Cómo esos influencers entraron a esa región, entraron a la casa personal de Evo Morales a grabar bailecito de TikTok junto a él en ese lugar? Cuando nadie más puede hacer eso. Nadie. ¿Con qué plata, con qué contactos hicieron ese viaje hacia ese lugar? Y como cerecita al pastel, Evo Morales, el día donde que fue grabado y subido ese TikTok, debía ir al juzgado a compadecer y no fue. Dijo que no, es que me siento mal de salud, por eso no fui. Y no, estaba grabando TikTok con estos muchachos. ¿De dónde esos coños sacaron la plata para ir? ¿De dónde sacaron los contactos para ir? ¿Cómo lograron que Evo Morales los dejase entrar? Mira, es tan grave ese tema que ahora mismo hay una acusación formal contra esos sujetos. Les están haciendo investigación. Sí, eso les pasa por imbéciles. Por el camino terminaron ocasionando que se le ponga otra condena a Evo Morales. Los zurdos más inteligentes, ¿oyeron? Traficantes, especialmente si tenemos en cuenta que estos narcos no les dejarían participar en el negocio. Ya conocéis el dicho, el que parte y no reparte se queda con la mejor parte. Y entra echando tiros a ese lugar y ya está. Esta vez es Evo Morales el que partió el escenario político en pedazos y se quedó con toda la coca. Y además puso a Bolivia un paso más cerca del precipicio, porque nadie parece dispuesto a ceder. Y por más que los cocaleros se retirasen de los cuarteles, los motivos de esta toma siguen vigentes, y la economía de Bolivia cruje y no hace más que sumar motivos para que el MAS pierda las elecciones de agosto de 2025, si es que no se adelantan o si es que llegan a celebrarse. Pero no solo eso. Pensad que Bolivia también corre el riesgo de partirse en dos mitades, porque tenemos el sur dominado por los criollos y el norte dominado por los aymaras. Esta es otra de las grandes tensiones que existen en Bolivia, que durante los últimos años prácticamente no ha salido a la luz, pero que es muy probable que se reabriera en vista de lo que está pasando en estos momentos. Aunque hay otro problema allí, y es... No, aquí este caso no es el bien contra el mal, este caso es un movimiento zurdo hijo de puta versus otro movimiento zurdo hijo de puta. Es decir, recuerden, Evo Morales y Luis Arce terminaron prácticamente partiendo al MAS, movimiento al socialismo, por la mitad. Está los socialistas que están con Luis Arce y los socialistas que están con Evo Morales. Evo Morales me parece peor, pero no porque sea peor voy a bancar a Luis Arce.
Ese es otro cabronazo. Simplemente quiere deshacerse de Evo Morales y luego él tomar todo el coca poder que él tiene. Creo que los más sanitos serían los del sur, los criollos, que yo no sé qué tanto se meten en el negocio de la coca. Y recordemos que él arrestaron a varios de sus opositores. Incluso una de ellas sufrió un intento de Persona 3 Reload. Me encanta ese eufemismo. Cada vez que me quiera referir al suicidio voy a decir sufrió un intento de Persona 3. Bueno, se intentó matar a la tipa en la cárcel. O la intentaron, quién sabe. Y además, si sube un nuevo gobierno de carácter conservador, es decir, un gobierno que no sea del MAS, tendrá que poner orden y entrar en la zona cocalera previo pacto con los militares o tras depurar a los mandos. Es decir, que también tendría un riesgo de golpe de estado, y esta vez uno de verdad. Como veis, no hay ninguna salida fácil. La única salida es que Evo Morales se enfrente a su juicio y se entregue voluntariamente, pero a estas alturas creo que es bastante difícil que eso ocurra, sobre todo viendo el historial del personaje. Así que, como veis, Bolivia va camino de convertirse en un estado fallido o incluso de caer en una guerra civil. Y por eso, la pregunta ahora es para vosotros. ¿Cómo creéis que terminará esta crisis? ¿Terminará Evo Morales entregándose voluntariamente? No. ¿O creará un santuario narco para resistir su detención? Está haciéndolo. ¿Resistirá Luis Arce toda esta presión? ¿Será capaz de Lo dudo. enviar el ejército y reprimir este intento de rebelión? Debería. Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios, pero no os vayáis todavía, porque ahora quiero daros una noticia muy importante del canal, pero eso lo dejo para la sección más personal. ¡Vamos con OnlyFans! Espérate, esto no era un OnlyFans de 32 minutos de duración. Ahora hay otro OnlyFans. Bienvenidos a OnlyFans, la sección donde hago fe de ratas, contesto vuestras preguntas y doy noticias del canal. Y hoy tengo un notición especial, noche electoral en los USA. Sí, en vista de la... Sí, ya esta parte ya sabemos lo que ocurrió, noche electoral. Bueno, todo en el video Fonseca. Mi opinión, lo que siempre opino que hay que hacer con Bolivia, bombardearla. Digo, honestamente, es un caos que no sé cómo coño arreglar. No se me ocurre mucho cómo arreglar ese caos. Primer presidente indígena, no habla ni aymara ni quechua y apenas articula el castellano. Excelente respuesta.